a mirar en esta noche la hermenéutica de la prosperidad. En este caso, se ha visto una mala interpretación. Hay predicadores que me enseñan a sus ovejas que van a tener aviones, que van a tener yates, que van a tener casa por allá en las nubes y qué sé yo. Eso es una exageración. ¿Qué es una exageración? Una hipérbole. La palabra prosperidad en la Biblia es que usted lo tenga todo lo necesario. La Biblia no está hablando de bultos de plata, de bodegas llenas de oro. No, nuestro Dios es muy equilibrado. Si Dios ve que usted no tiene la capacidad de tener suficiente dinero, Dios a usted le va a dar lo que usted necesita. Vieron por lo menos ayer en las noticias este boxeador de Estados Unidos como ¿cómo se llama? Mayweather, ¿no? Sí. Este hombre como sus excentricidades, tiene los aviones, mostraba la plata, colocaba a las mujeres a bailar con ropa muy ligera, en ropa panty, y era tirándoles plata para que ellas bailaran ahí en presencia de todos. Eso muchas personas dicen, pero si ese hombre lo hace, ¿yo por qué no lo voy a hacer? No, la Biblia dice en 3 de Juan verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios a usted le va a bendecir en todas las cosas. Amén. Pero no nos podemos ir a la exageración, porque hubo un movimiento, o hay un movimiento de la superfe y de la superprosperidad, y desde ahí surgieron este movimiento que de 1 millón y Dios le da 100, que venga aparte 500,000 pesos y Dios le da tanto. Bueno, yo no estoy en contra de eso, pero yo creo que el pacto es algo muy personal. Yo creo que Dios coloca en mi corazón cuánto yo debo de dar para la obra de Dios. Amén. Así como el Señor coloca en tu corazón de invitarme a mí o invitar a un hermano a hacerle un presente, Dios le coloca a usted en el corazón. Es algo voluntario. ¿Será que usted está entendiendo? Pero hay una mala interpretación en cuanto a esto. Aunque si nos vamos a la Biblia, todos los reyes de la Biblia, todos los hombres de Dios fueron muy prósperos. Pero la principal prosperidad es la espiritual. La paz que yo tengo en el Señor, esa es la principal prosperidad. Usted debe anhelar tener su casa, tener su vehículo, tener su buen negocio, y créame, Dios se lo va a dar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que usted viva muy bien. Pero a veces exageramos, no, que yates, que aviones, que esto y que lo otro. Desde luego, si su fe es grande y si usted está en el propósito de Dios, que Dios le dé esas cosas y que usted no se va a perder, Dios a usted se lo puede dar. Amén. ¿Será que usted me está entendiendo? Porque es que a veces malinterpretamos la palabra de Dios. El hermano que tiene más quiere humillar al hermano que casi no tiene. Dios a cada uno le da según su capacidad. Amén. ¿Qué hace el Señor? Dios le da a cada uno según su capacidad. Entonces no podemos exagerar. A veces exageramos en la hermenéutica de la prosperidad. Aunque usted debe de anhelar, porque la Biblia dice, pídeme y yo te daré.
Pero antes de usted pedirle al Señor, usted tiene que decirle: Señor, dame un corazón de siervo, dame un corazón de sierva, en el nombre de Jesús. Pero claro, en cuanto a esto, hay textos que son tomados literalmente de interpretación, o sea, que la gente los toma literal, que al tomarlos en forma alegórica pierden el sentido del significado real. Vamos a mirar un ejemplo en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17, del 1 al 5. Apocalipsis, capítulo 17, del 1 al 15, del 1 al 5, perdón. ¿Llegaron todos? Dice la Biblia: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y ¿qué más? Y de las abominaciones de la tierra. Este es un caso de alegoría. ¿Qué es una alegoría? En la alegoría encontramos una serie de metáforas unidas entre sí por un relato. En la alegoría encontramos una serie de metáforas unidas entre sí por un relato. En la alegoría encontramos una serie de metáforas unidas entre sí por un relato. Es muy sencillo descubrir la presencia de esta figura. Es muy sencillo descubrir la presencia de esta figura retórica, ya que es imposible tomar dicho relato al pie de la letra. Debemos interpretar las metáforas para encontrar el significado correcto. Note algo, vamos a explicar esta parte de la alegoría para que usted pueda entender la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 17, del 1 al verso 5. Apocalipsis, capítulo 1, libro de Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 5. Apocalipsis del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Las aguas en la Biblia significan muchedumbre,
Imagínese usted, si usted toma esto de una forma literal, usted dice, es una bestia que va a salir del mar. No, es lo que la Biblia está hablando, de que Babilonia la Grande está sentada sobre las aguas, sobre muchedumbres. Eso es lo que significa multitudes. Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿De quién cree que está hablando? De la ramera, la religión tradicional. Está sentada sobre muchas aguas. Y estamos viendo cómo cada día esta doctrina antagónica está llevando a la gente. Y sabe algo, muchos dicen, ay, que el carisma de este papa, que es y que lo otro. Oh, porque eso es peligroso. ¿Será que usted me está entendiendo? Pero yo tengo que saber interpretar la palabra de Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Y llevó en el espíritu al desierto, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre, de blasfemias. Ahí está San Gregorio, ayúdeme. La Virgen de Guadalupe, el Señor de los Milagros, ayúdenme. La Virgen del Carmen, las ánimas del purgatorio, el Dios de la caña. Oiga, una cantidad de cosas, hermanos, que uno dice, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Pero si usted no sabe interpretar esto, usted dice, ¿y esto qué significa? Eso es una alegoría. Y yo tengo que saberla interpretar. Y mire lo que dice el verso 4. Y la mujer estaba vestida de ¿qué? De púrpura y de escarlata. ¿Y cuál es el vestido de Dios? ¿Cuál es el vestido? El púrpura, el escarlata. Tremendo, mis amados hermanos. Entonces yo tengo que saber interpretar esta palabra. Y adornada de oro. ¿Qué es lo que hay allá? Allá están los hombres más grandes, los soldados más grandes y mejores entrenados tirando el oro. ¿Y sabía usted que el Vaticano controla las Naciones Unidas, controla la ONU y controla toda esta cantidad de movimientos? Y lo más tremendo, ellos manejan la masonería y de la tremenda. Y dice, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos al capítulo 16, al verso 16 y al verso 17. Verso 16 y el verso 17 de Apocalipsis 17, verso 16 y verso 17. Y los 10 pueblos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, donde por último esta doctrina va a ser atacada, porque ha caído el juicio de Dios. Verso 17: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la
bestia hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. O sea que esta doctrina antagónica tiene que cumplir un propósito hasta que se cumpla la Escritura. Hay un pasaje en la Biblia que tiene que ver mucho con esto. No sé si usted ha leído, ¿verdad?, donde dice la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, donde dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para levantar nuevamente la muralla, levantar los cimientos de Jerusalén. Y luego el Señor a Ciro le llama su siervo. Oiga, un hombre pagano. Pero Dios tenía que cumplir o hacer cumplir la profecía que había dado el profeta Jeremías. ¿A qué alude esto? Dios puede utilizar al mismo diablo para darle a usted la provisión que usted le ha pedido. ¿Cuántos narcotraficantes no han regalado templos para las iglesias? Y han regalado cosas, han regalado fincas. Dios utiliza muchos métodos. No nos podemos encerrar. Usted se tiene que abrir a la voluntad del Espíritu. Amén. Entonces, ¿estas son qué? Escríbame ahí, alegorías. Esas son alegorías, algo alegórico. ¿Usted me está entendiendo? Vamos a mirar el paso número 2. Comparar un pasaje con otro. Comparar un pasaje con otro. Este es un error que ha sucedido en muchas ocasiones, que han sido fundados sobre textos de la Biblia, sin referencia a otros pasajes, que prueban que la interpretación es errónea. El Espíritu de Dios nunca se contradice, pues Él establece cualquier doctrina. Es preciso comparar todos los pasajes que hablan del mismo asunto para averiguar toda la enseñanza. Vamos a estudiar algo de la Iglesia Pentecostal Unida, del error doctrinal que ellos tienen. Y vamos a mirar en la Biblia cómo el Señor mandó a bautizar. Aquí la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Y por eso vemos el error de esta doctrina. Dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 28. Libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19 dice la Biblia: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de cuántas, ahí está hablando la Biblia de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él dijo esto: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Él no dijo: yo los perdono. ¿Qué dijo el Padre? Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Luego el Señor dijo otra palabra: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él no se está hablando a sí mismo, como lo manifiesta la iglesia esta doctrina. Perdona, Yanita. Es una locura, una cosa que no tiene como sentido. Y luego el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo
encomendar a alguien al Padre. Vámonos a Hechos 10, Hechos 2. Hechos 2. Que ahí es donde se basan ellos para formar una doctrina. Hechos 2:38. Hechos 2:38. Cuando usted haya llegado, me dice amén. Hechos 2:38. Estamos aprendiendo a interpretar la palabra, ¿verdad? Y para formar una doctrina, escúchenme por favor, para formar una doctrina, yo tengo que tener varios textos y hacerle una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Un estudio profundo de la palabra, para no cometer un error. Mira lo que dice Hechos 2:38. Pero le digo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es donde la iglesia pentecostal se crea. ¿De dónde salió la iglesia pentecostal? Salió de una iglesia de sana doctrina, de la iglesia cuadrangular, con el avivamiento, el movimiento del avivamiento con María Eterbor. María Eterbor era una mujer santa, una mujer de Dios, con una unción espectacular para los milagros. Y estaba ahí el personaje, el fundador de la iglesia pentecostal, porque María Eterbor decía: en el nombre de Jesús, levántate. Y ordenaba a los muertos, a los paralíticos: levanta. En el nombre de Jesús. Ella mencionaba mucho el nombre de Jesús. Pero ella no estaba hablando de la unicidad, sino que el nombre de Jesús es para sanar enfermos y para echar fuera demonios. La sangre de Jesucristo es para limpiarnos de todo pecado. Padre, perdónanos y límpianos con tu sangre preciosa. Padre, cubro esta casa con la sangre preciosa de Cristo. Ningún demonio, ningún brujo puede penetrar la sangre de Cristo. Y los demonios no soportan la expresión de la sangre de Cristo. Por eso cuando usted vaya a un lugar, invoque la sangre de Cristo. Inclusive cuando usted se ve en un peligro, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder. Los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús. Y la llaga de Cristo para sanar los enfermos. Y por tu llaga la declaro sana, los declaro sanos en el nombre de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Pues de aquellos que han perdido. ¿Por qué en este texto el apóstol Pedro, él no le habló del Espíritu Santo ni del Padre? Porque usted sabe que este texto era para los judíos. Este texto era para los judíos. ¿Por qué motivo? Porque los judíos creían en el Padre, en Elohim, Baruch Hashem, Jireh, Baruch, o sea, los nombres del Señor en hebreo, Baruch Hashem, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Ellos creían en el Padre. Ellos creían en el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué les iba a hablar? Por eso el apóstol Pablo le dijo a ellos: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero esto era para los judíos. Y yo de este texto no puedo
formar una doctrina. Ahora, Hechos 10:38, para que miremos que no podemos formar una doctrina. Hechos 10:38. ¿Llegaron todos? Ahí se va a contar. Hechos 10:38. ¿Cómo dice? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No dice que Jesús se ungió el mismo. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si es la verdad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso nosotros, los trinitarios, aunque ellos nos llaman a nosotros los tres cabezas, ¿ha escuchado eso de ustedes son tres cabezas? No, no somos tres cabezas, hay un Dios en los cielos. Y mi Biblia dice que en Cristo, Él no está sentado en su trono. Mi Biblia dice que en Cristo está postrado delante del trono del Señor las 24 horas intercediendo por nosotros. Entonces, ¿a quién se intercede? A alguien más grande. Y la Biblia dice que cuando todo esto haya pasado, cuando todos los tronos, los dominios, los principados y las potestades hayan sido sujetas, Cristo también se sujeta al Padre. Eso es lo que dice la palabra. Segunda de Corintios capítulo 13. Para que entendamos, para que no me metan los dedos a la boca. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. Ahí lo pueden mirar en la pantalla. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿De cuántos está hablando ahí? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Les estoy hablando a la luz de la Biblia, del error que está esta gente, y hay que orar por ellos. Y si ellos tuvieran el espíritu que tenemos nosotros, ellos no nos atacarían. No nos atacarían. Yo no voy a tocar a mi hermana que cree en el mismo Dios. En ellos se ve un espíritu de religiosidad, un espíritu de competencia. Eso es muy delicado a la luz de la palabra. Entonces no podemos formar una doctrina. Un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, ¿a qué alude? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Este es mi texto. Ejemplo, vamos a hablar del divorcio. Yo no puedo formar una doctrina de un solo versículo, porque nuestro Dios no es Dios de confusión. Nuestro Dios es un Dios de paz. Yo tengo que ir a varios pasajes de la Biblia que me corroboren este mismo texto. ¿Usted me está entendiendo? Que me diga lo mismo. ¿Usted me está entendiendo? Para yo así formar mi doctrina. Por así decirlo,
La ley del bien no es una ley que Dios estableció para nosotros los hijos de Dios. Dígame así de bueno. Y por toda la Biblia, el Señor habla de finanzas. El 70% de la Biblia habla de finanzas. ¿Por qué el 70% de la Biblia habla de finanzas? Porque Él es el Dios del oro y de la plata. Él es todopoderoso. Amén. Y lo corrobora en el libro de Génesis, lo corrobora en el libro de Éxodo, lo corrobora en los Levíticos, en el libro de Números, lo corrobora nuevamente en el libro de Deuteronomio, luego viene y lo corrobora en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas, y se va así saltando a la luz de la Biblia, luego en Malaquías, luego en el libro de Lucas, luego en Segunda de Corintios, luego en el libro de Hebreos. ¿Sí ven? Varios pasajes. O sea, un texto sin contexto es un pretexto. Cuando alguien a usted le quiera venir a decir no, que eso no es así, compruébelo por la Biblia. ¿Será que ustedes me están entendiendo? Por eso es que uno ya no trae entero. Y yo les voy a dar un consejo. Coman todo el hilo que ustedes quieran, menos cadena. E inclusive, aún cuando yo a ustedes esté predicando, no se trague todo lo que yo le diga. Dímelo a la luz de la Biblia. O yo soy uno que así me predique, quien me predique, hermano. Yo estoy filtrando la enseñanza. Yo no soy de los que voy tragando entero. Uy, que ungido, los ungidos también nos equivocamos. ¿Cuántos me están entendiendo? Mi papá se equivocó muchas veces y mi mamá también, y son mis padres. Y yo me he equivocado muchas veces. ¿Será que ustedes me están entendiendo? ¿A qué alude esto? Un texto sin contexto, ¿qué es? Un pretexto. O sea, no podemos formar una doctrina. Ejemplo, vamos a mirar algo muy importante. Anótame por favor arriba. Una experiencia personal. Yo no la puedo formar una doctrina, porque es una experiencia personal. Todos ustedes saben cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos saben? Cuando yo recibí el bautismo, la verdad es que los que no saben cómo yo fui bautizado por el Espíritu Santo. Bueno, cuando yo vi el bautismo del Espíritu Santo, lo vi. Y no quiero de pronto contar todo el testimonio porque quiero avanzar bastante en la enseñanza. Yo estaba en una iglesia recibiendo un seminario y dijeron pasen aquí todos los pastores y en aquel entonces yo no era pastor, yo era líder. Y cuando pasé y pusieron las manos sobre mí y yo caí, yo no sé cuánto tiempo estuve en el suelo, cuando se me abrieron los ojos espirituales y yo vi más arriba de las nubes una paloma grande como de 2 metros que emanaba luz por todos lados y rodeada de ángeles. Llegó al cerro de las 3 luces, yo lo vi, vio toda la ciudad y cuando armó fuego se metió a la iglesia donde estaba. Cuando el profeta dijo la gloria de Dios está en este lugar, y ahorita que yo estaba viendo lo que estaba pasando. Y la gente, cuando él entró, la gente empezó a caer. Y se paseó por todo el altar. Se paró en el altar el Espíritu Santo, esta paloma maravillosa, rodeada de ángeles. Se levantó y se paseó por los pastores y los pastores berreaban y hablaban en lenguas. Luego se me paró al frente y me dijo estas palabras, yo las escuché con mis oídos. Ramón, yo soy el Espíritu Santo. Abre tu boca. Y cuando yo abrí mi boca, armó fuego y se hizo pequeño
y quedó aquí atrancada aquí en esta parte. Cuando volví a escuchar Ramón Traga, cuando yo también me levanté cantando como un tenor y estuve hablando una semana en lenguas. No podía hablar en español. Al tercer día tuve un sueño y desde ahí yo vengo con esta manifestación en las cuales ustedes conocen. Los milagros, que la gente cae, que la gente embriagada. Tuve un sueño y me dijo el Señor, yo iba en un bosque muy hermoso cuando escucho una voz que me dice: Ramón, yo soy el Espíritu Santo y donde quiera que tú vayas, mi poder y gloria se derramarán. Luego se me materializó un hombre con vestidura blanca, resplandeciente, emanaba luz. Su rostro era como el sol en el sueño. Yo solamente podía mirarle hasta los hombros, porque su rostro era como el sol. Y él caminaba al lado y me dijo: Ramón, yo soy el Espíritu Santo, y donde quiera que tú vayas, mi poder y gloria se derramarán hasta el día de hoy. He tenido esta manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Yo no puedo formar de esta experiencia personal una doctrina. No, que usted tiene que tener, que usted va a ver una paloma que se le va a meter por la boca y que le va a decir traga. ¿Me estás entendiendo? Yo de mi experiencia personal, yo no puedo formar una doctrina. Y eso es lo que le pasó a William Soto Santiago. Dios lo utilizó levantando un muerto. Y ya él dijo que él era el ángel del Señor porque había levantado un muerto. Era un hombre muy usado por Dios. Yo he orado por 5 muertos y se han levantado. Entonces, ¿yo qué podría decir? ¿Que soy quién? No, yo soy un siervo de Jesucristo, que le creí a mi Rey y a mi Señor. Alabado el Señor de Jesús. Pero yo no puedo formar una doctrina de esto. ¿Será que ustedes están entendiendo? Doctrinas demoníacas. Entonces, un texto sin contexto es un pretexto y yo no puedo hacer una doctrina de una experiencia personal. Yo no puedo decirles a ustedes: no, es que para que ustedes progresen, ustedes tienen que negociar con cargos, tienen que negociar con bienes raíces como lo hago yo. No, ese es mi negocio. Hay algunos que matan las pulgas diferentes. Hay algunos que trabajan, algunos que se mueven en otras áreas, en el área comercial, en otra época. Yo me muevo en mi negocio de vehículos y en los bienes raíces. Eso es lo mío, es mi negocio. Lo tengo hace años, más de 20 años. Eso es lo mío. ¿Será que usted me está entendiendo? Y yo no puedo decirle a ustedes: no, es que usted, para que progrese, usted tiene que comprar un terreno, construir apartamentos. No, no. Dios a usted lo va a decir según su forma. Amén. ¿Será que me están entendiendo? Entonces, eso es lo que pasa que muchas veces nosotros, escúchenme por favor, y por eso es que han salido tantas sectas que forman de una experiencia, forman doctrina, error. ¿Están aprendiendo a interpretar la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos en el punto número 2. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Verso 30 al 31. Hay que tener en cuenta que la Biblia no es un libro científico,
tampoco es un libro de historia, aunque contiene muchas verdades científicas y muchos relatos históricos. Pero su fin nunca ha sido el de enseñar la historia ni la ciencia, sino enseñar al hombre cómo acercarse a Dios y andar con Él en una vida de santidad. ¿Por qué quiero explicar la historia de David? David fue un excelente rey, digamos, un excelente rey. David fue un excelente guerrero. David fue un excelente siervo de Dios. Pero David fue un mal padre. ¿Cuánto me están entendiendo? Y si miramos a la luz de la Biblia, escuchen, estamos hablando de la parte histórica. La vida familiar de David fue un fracaso. Un hermano se enamoró de su hermana. Se enamoró de su hermana. Y es aquí donde la doctrina del incesto o la hermenéutica del incesto, que aprueba de que entre primos se pueden casar, ¿verdad? De que entre tíos se pueden casar, pues yo le voy a decir algo: esto es pecado delante de Dios. Esto es pecado delante de Dios. Pero muchos dicen, ¿pero por qué si el hijo de David se enamoró de su propia hermana? ¿Han leído eso? ¿Qué hizo Absalón? Mató a su propio hermano porque había dormido con su hermana. Tremendo. Entonces, ahí es donde muchos dicen, no, pero es que la Biblia, David como padre fue un fracaso. Pero David fue excelente en otras cosas. Y eso quedó plasmado en la historia, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a no cometer los errores que cometieron estos grandes hombres de Dios. Escúcheme por favor, ¿cómo es posible que un padre se vaya a enamorar de su propia hija y va a estar con ella? Tremendo, hay cantidad de casos. Eso es incesto. Y hay muchos que dicen, no, yo puedo tener mis dos mujeres, porque Abraham tenía a Sara y tenía a la concubina. Los adúlteros, ¿verdad?, se apoyan en este texto histórico. David tenía 700 mujeres. Usted tiene que entender por qué Dios permitía esto. Dios permitía esto porque Dios necesitaba poblar la raza humana. ¿O cómo se poblaba? Pero ya cuando llegó Cristo, Cristo le colocó júntate quieto. Por eso se dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo establece una regla: el que mira a una mujer y la justicia en su corazón, ya lo enterró en su corazón. Él lo dice. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces mire cómo en la Biblia muchos se apoyan, ¿verdad? Y dicen, no, yo puedo tener otra viejita. La Biblia lo dice, eso no es pecado. Desde luego que sí es pecado. Eso es adulterio. Entonces, hay relatos de historia que están ahí escritos para que nosotros no caigamos en la misma situación. Pero vemos que David como padre sufrió mucho. Imagínense que Absalón quiso usurpar su trono. 2. Absalón
estuvo con todas las mujeres de David. Dice, a presencia de todos. Oiga, su propio hijo no respetó las propias mujeres de su hijo. Pero el Señor, pero no respetó la mujer de su padre y las mujeres de su padre. Pero el Señor le dijo a David, a través del profeta Natán, lo que tú hiciste en oculto será hecho a plenos ojos de todo Israel. Aquí hay algo muy importante. Lo que yo hago en oculto, tarde que temprano va a salir a la luz. Amén. ¿A qué alude esto? Por eso yo debo de andar en rectitud, para que nada no me pase, porque la Biblia dice, de lo que sembramos vamos a cosechar. Amén. ¿Ustedes están entendiendo? El Señor nos está llamando a una vida de santidad. 4. Examinar siempre el contexto del pasaje. Examinar siempre el contexto del pasaje. Hay palabras y frases que son usadas en distintos sentidos en la Biblia. Y el sentido correcto se puede distinguir por escudriñar el contexto o lo que procede y lo que sigue dicho pasaje o texto. Antes de ir, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y vamos a mirar aquí un texto de la Biblia. En 1 Corintios capítulo 7, creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Para que usted aprenda a interpretar correctamente la palabra. Aquí, en 1 Corintios capítulo 7, hay un pasaje que habla todo del matrimonio. Amén. Entonces, para yo interpretar la palabra de Dios, yo tengo que examinar siempre el contexto del pasaje. ¿Cuál es el contexto? Este es mi pasaje que voy a leer. Yo tengo que analizar mi contexto para sacar una conjetura, para sacar una conclusión. Ejemplo, aquí lo vemos muy bien en 1 Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si ve que va como una secuencia. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. O sea, ahí la Biblia está diciendo que la mujer tiene que quedar satisfecha, porque hay hombres que no cumplen con el deber conyugal. ¿Qué va a cumplir? Dejan a la mujer inicial. Eso lo dice la Biblia, lo digo yo, lo dice la palabra. Dejan a la mujer inicial. Ellos yaculan, pero ella no. Ahí él no está cumpliendo. Lo digo yo, lo dice la palabra. Leamos el verso 3. A ver todos. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. O sea, que el hombre quede como satisfecho. Así me gusta mujer que habla. Lo digo yo, lo dice la palabra. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio marido, sobre su propio cuerpo, si no el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tipo de mutuo consentimiento,
volver a juntaros el uno aquí. No los escucho. Y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y usted miren, ahí sigue hablando la Biblia de todos los problemas